¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Ruth Soto y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Supaguac Contigo a nombre de todo el Comité Ejecutivo 2020-2023. En esta ocasión vamos a contar con dos invitadas especiales, una de ellas a través de la virtualidad, Isabel Pascual, una joven relatora de historias de la comunidad de San Ildefonso, Tultepec. Y por otro lado, también nos acompañará aquí en los estudios de TVWAC la maestra Ofelia Muñoz Catalán, quien llevó a cabo toda una investigación sobre la declaratoria donde se reconoce a las muñequitas Lele y Don Shu, que muy seguramente usted conocerá aquí, pues que son de nuestro estado de Querétaro, y que fueron reconocidas como patrimonio cultural del mismo. Les dejamos, como siempre, nuestras redes de contacto. Aquí en pantalla aparecen como Supaguac, WAC, CRO. Para dar inicio a este programa, pues vamos a compartirles una brevísima entrevista que hicimos con Isabel Pascual. Como bien les señalé, ella es originaria de San Ildefonso, Tultepec, en Amealco. Y nos platicará sobre estas dos muñequitas, Don Shu y Lele, para que usted conozca cuál es el verdadero valor simbólico que la comunidad indígena de aquí de Querétaro le da a cada una de ellas. Posteriormente vamos a pasar a la entrevista aquí mismo en el estudio de TVWAC con la maestra Ofelia Muñoz Catalán. Adelante con la cápsula. Ya estamos aquí en San Ildefonso, Tultepec, en el municipio de Amealco, y nos encontramos con Isabel Pascual. Gracias, Isabel, por recibirme aquí en tu espacio de la Mazorca. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias por venir a visitarnos y a conocer un poquito de lo que somos. Pues un poquito, a mí me gustaría conocer mucho más, y aquí para nuestro amable auditorio de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, Isabel, cuéntanos por favor sobre la muñequita Lele y la muñequita Don Shu. ¿Cuáles son las diferencias básicas que hay entre las dos, a sabiendas que ambas son muñequitas de trapo? Un poquito el origen, su vestimenta, lo que puedas comentarnos al respecto. Lele tiene un poquito más de 45, 47 años de existir, más o menos haciendo memoria. Don Shu es de la comunidad de San Ildefonso, tiene más de 135 años de existir. Culturalmente, Don Shu representa a la mujer, a la herencia de su cultura, su idioma, los oficios de las familias, la labor que hay que hacer con la comunidad, aprender a vivir en comunidad. Lele viene más de Santiago Mezquititlán, que es aquí a 10-15 minutos de nosotros, pero somos comunidades hermanas, hablamos el mismo idioma, una que otra palabra diferente. Las muñequitas originalmente son ñoño, ya después se les nombró artesanal, pero para mí es más grande la palabra ñoño que artesanal, porque artesanal es como más en general para todos los artesanos. Y ñoño representa lo que nos hace ser un habitante de Santiago o de San Ildefonso, desde cómo vivimos y cómo entendemos nuestra vida en la naturaleza, en el lugar donde estamos, como Don Shu es de la naturaleza con la mujer, y lo que es Lele, una herencia de Santiago Mezquititlán, pues para todos los mexicanos, porque ahora ya todos pueden impulsarse con la imagen de Lele y identificarse a lo mejor más como Don Shu, que siempre está de pie. Y que siempre está de pie, y eso es lo que propiamente también las caracteriza a ambas para poder diferenciarlas. En su vestimenta, ¿nos podrías describir un poquito también cuál es la característica básica? Pues Lele es un bebé como de 9 meses que ya se sienta, por eso está articulada, pero se sienta. Don Shu está de pie y puede representar desde una niñita que ya empieza a caminar hasta la edad grande. La forma de vestir originalmente
pues de la tradicional Lesle era con cambaya, ahorita ya también se le pone la ropa de Don Chu. Don Chu tiene bordado en su falda abajo, tiene su delantal arriba, tiene su blusa, tiene bordado, tiene sus trenzas, sus listones, y Lesle en su vestidito tradicional, pero ya también le ponen la ropa de la mujer que porta ahora en Santiago Mixtitlán, y se le agregó la diadema, que está como, la hace más famosa la diadema. Multicolor, ¿verdad? Multicolor, y pues bueno, es esta aportación de una persona muy importante que lo consideramos así porque agregó esta diademita a la muñequita. Y pues culturalmente a lo mejor Lele tenga varias versiones o varias historias de cómo se originó, que si de una fábrica, que si de alguna diseñadora, y Don Chu tiene su historia desde el maíz, desde la flor bola, desde las hojas del elote, desde el zacate que se forma cada temporada y siempre cambia. La mujer todos los días crece, tiene más el sentido cultural de lo que es la mujer en nuestra cultura en San Ildefonso, su importancia, su valor, su razón de ser de una familia que se dedica a cuidar a la familia, a preservar el idioma, todo el trabajo, y que a lo mejor, a diferencia de que cuando nace un niño no se avientan cohetes ni se da pulque, pero cada año se hacen con flores frescas, a diferencia que el niño solamente es una vez y la mujer todos los años. Y pues Lele ahora es un poquito más como comercial por esta cuestión de declaratoria, y se ha hecho más grande su imagen y es más reconocida que Don Chu. Pues ya está aquí en los estudios de TV WAC nuestra invitada especial que les había yo anunciado desde un principio. Ella es la maestra Ofelia Muñoz Catalán, docente investigadora del Patrimonio Cultural de Querétaro. Tiene actualmente una maestría en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara, y seguramente muchos de nuestros compañeros, nuestra audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, la han de conocer porque ella ha dado bastantes entrevistas, conferencias respecto a este tema y a otros más, pero hoy nos compete hablar de este reconocimiento que tuvieron las muñequitas Lele y Don Chu como patrimonio cultural del estado de Querétaro. Pues sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida, Ofelia, a tu espacio de TV WAC. Muchas gracias, Ruth. Gracias por la invitación y también un saludo a tu amable audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y pues entremos en esta materia del reconocimiento del patrimonio cultural de las muñequitas que he mencionado, y que antes de entrar a la entrevista contigo, pues ya escuchamos a Isabel Pascual, que gracias a ti también tuve a bien conocerla, acercarnos a su espacio donde ella labora con todo un conjunto de compañeros y compañeras que pues llevan a cabo diversos procesos que más adelante platicaremos. Pues para iniciar esta breve entrevista, Ofe, me gustaría que le platicaras justo a nuestra audiencia, a nuestra comunidad queretana, cómo es que te das a la tarea de investigar, porque ahora vamos a ver desde el lado científico-social esta declaratoria del reconocimiento de Lele y Don Chu como patrimonio cultural. Sí, muchas gracias. Pues esta investigación parte, o más bien data desde el año 2014, cuando todavía ni siquiera se vislumbraba la oportunidad de que la muñeca Lele se incluyera apenas en el exhorto, ¿no? Desde el año 2014 fueron mis primeros acercamientos con el pueblo de Amealco, que ahora es Pueblo Mágico, y ahí estuve platicando con diversos artesanos hasta que apenas en el año 2019, un año después de que se hiciera esta declaratoria, cabe mencionar, en el 2017 es cuando el exhorto sale a la luz, y en el año de 2018 es cuando ya nace esta declaratoria de la muñeca Lele y Don Chu
como patrimonio cultural del estado de Querétaro. Entonces, ¿por qué me doy a la tarea no solamente de investigar? Creo que lo más importante y el punto medular fue acercarme justamente con la comunidad artesanal, porque me parece que hay una línea muy grácil entre caer en esta investigación y ponerlos a ellos como una figura de folclorización. Me parece que eso no es digno por la labor que hacen ellos. Entonces, esa es la razón principal por la cual me acerqué directamente con los productores artesanos de ambas muñecas. Cabe mencionar, por si la audiencia no lo sabe, que la muñeca Donshu es la que es originaria de la microrregión de San Ildefonso, Tultepec, Amealco, y la muñeca Lelé de Santiago, Mezquititlán, Amealco. Bueno, entonces ya te comentaba que me acerco con estos grupos de artesanos y es cuando conozco a Isabel Pascual y todo su grupo de colaboradores, que también cabe mencionar que ellos hacen un trabajo muy interesante de medicina ancestral tradicional. Y bueno, es a través de varias entrevistas, trabajo de campo, trabajo etnográfico, que ellos me dan esta gran oportunidad de estar con ellos, de platicarme de toda la riqueza cultural que ellos poseen, ¿no? Y sobre todo de estos aprendizajes que ellos han tenido a través de estos procesos de endoculturación, esto es, que han aprendido de generación en generación, ¿no? Es hablar de la muñeca Lelé, no nada más es hablar de una muñeca como un objeto, sino que va más allá, porque hoy en día es un objeto cultural en donde su vestimenta, todos los bordados que portan, estas fitoformas, estas zoformas, es parte de estos valores simbólicos de su memoria colectiva, de toda su relación que tienen en su propia cosmovisión. Y es lo que nos informa, son los mensajes, es toda esta semiótica y esta simbología que nos informa y que nos comunica. Sí, y a mí se me hace muy importante toda tu labor que realizaste, porque, bueno, y que sigues realizando también, porque aquí lo que cabe resaltar, Ofe, es que además de esta investigación que tú haces, también es un trabajo antropológico muy, muy importante, porque te acercas a la comunidad, te dan el permiso, como bien lo señalas, y es algo que siempre se hace en un trabajo etnográfico, tener el acuerdo con quien vas a investigar, a platicar, etcétera. Y ahí, bueno, vemos que ellos te abren no solo las puertas de su casa, sino también las puertas de su corazón. Y qué bueno que logras entonces este encuentro para poder iniciar tu trabajo investigativo. Háblanos ahora de cómo llevas a cabo la metodología, cuáles fueron tus hipótesis para poder llegar a tener ya el grado de maestra en gestión cultural a través de este tema tan importante para nuestra sociedad queretana. Sí, principalmente hablar de las hipótesis, de todo este conocimiento empírico que ya se vislumbraba desde ese momento, en donde yo apuntaba que había un poco reconocimiento o casi nulo reconocimiento a la labor artesanal en torno a la dignificación de su trabajo. Eso fue una de las primeras hipótesis. Una segunda también fue acerca de todo este tema para elaborar el exhorto, que no todos los artesanos fueron convocados para realizar este exhorto. ¿Y por qué es importante que los convocaran a una gran mayoría? Bueno, para que ellos como portadores de esta gran riqueza cultural pudiesen aportar qué es lo que les significaba cada bordado. Entonces, bueno, otra segunda hipótesis fue que no todos fueron convocados, que hubo voces nulificadas. Y la tercera es también respecto al tema de la declaratoria, la omisión del valor simbólico de toda la vestimenta que portan las muñecas, ¿no? Entonces, a raíz de estas hipótesis comenzamos con esta metodología, que también es importante mencionar que no lo hice sola. Este trabajo etnográfico me acompañaron también personas cercanas que estuvieron conmigo tomando todo este registro gráfico, el registro fotográfico también,
porque era imposible que yo pudiera tener una charla tan cercana con cada uno de los artesanos y estar tomando fotos o estar haciendo notas, ¿no? Entonces, toda esta metodología tuvo que ser un trabajo de campo verdaderamente exhaustivo, ¿no? Porque no podía ser permitido que estuviese un producto de la subjetividad propia, ¿no? Porque funcionalmente estamos hablando de una investigación de campo, pero sí desde las ciencias sociales. Entonces, bueno, teníamos que dejar atrás el empirismo. Y es así que, bueno, ya les comentaba que comenzamos a hacer este trabajo etnográfico, ir de poco a poco los miércoles y los domingos a San Ildefonso Tultepec. También es importante mencionar que tuvimos que dejar a un lado la investigación en Santiago Mezquititlán porque había ahí unas cuestiones de fuerzas políticas que no fue posible que nosotros nos acercáramos a ellos. Entonces también no se trata de irrumpir, sino se trata de tener esta cercanía respetuosa, ¿no? Y tener estos niveles de tolerancia en donde nosotros tenemos que ser cautelosos, ¿no? Con este tema porque tampoco se podía politizar, ¿no? Sino que teníamos que ver todas estas distintas aristas que se iban a introducir en esta investigación. Resaltas también algo muy interesante, que es el valor simbólico del objeto cultural del cual estamos platicando, que es la muñequita Lele y Don Shu. Ahí me gustaría que nos dijeras también qué recuperas de la voz de los artesanos de la comunidad indígena de San Ildefonso, aquí en Amealco, con respecto a este valor que ellos propiamente le dan. Pues lo que principalmente se recupera en esta investigación justamente es la voz, es todo su sentir pensar, ¿no? Desde cómo se sintieron al momento de ser excluidos y toda esta cosmovisión es lo que se recupera, todos ellos como portadores de esta sabiduría que ya te mencionaba y que no quiero ser tan reiterativa, pero por ejemplo, ¿qué se recupera? Las dos entrevistas que se pudieron realizar en Santiago Mezquititlán, puedo decirles que hay diferencias, ¿no? Para cómo ellos significan estos diferentes bordados, ¿no? Lo que para unos, si hay una flor de maguey bordada, para unos, por ejemplo, en San Ildefonso Tultepec, les significa que viene de una familia que trabajaba con el maguey, ¿no? Para Santiago Mezquititlán, en la voz de ellos es el maguey, es esta relación que tienen con la propia naturaleza o con la Pachamama, ¿no? Y es así que a pesar de que son microrregiones vecinas, hay ciertas diferencias que no son muy abismales, pero sí tienen cada una su diferenciación. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos también que entrar en este contexto sociocultural, ¿no? En el que ellos como vecinos, cada uno de ellos, aunque puedan compartir a sus santos patronos, ¿no? Pero tal vez también los días y las fiestas son en días diferentes. Eso es un lado. También hasta en los mismos vecinos, por ejemplo, que están en el Boté o que pueden estar en el centro de San Ildefonso, la significación es distinta, ¿no? Entonces, eso es lo que se recupera verdaderamente, las voces de ellos y lo que nos quieren comunicar. También es importante resaltar algo que me decían continuamente, es que no quieren ser ya más vistos, ¿no? Como como un objeto de folclore. Por eso desde el principio les mencionaba la folclorización. ¿Por qué? Porque ellos son productivos, son muy productivos, no solamente tienen esta labor artesanal, también se dedican al sillar, también se dedican a la agricultura. Entonces, bueno, hay diversos aspectos y diversos elementos en los que ellos se valen para tener una economía casi autosustentable, ¿no? Lo que sí es que les trunca son todas estas cuestiones fiscales, ¿no? Estos temas para darse de alta y demás, ¿no? Pero bueno, la fuerza de trabajo y todos estos conocimientos empíricos y no, porque también es importante mencionar que gracias a que existe también ahí una universidad intercultural,
tienen este acceso a poder tener otros niveles de estudio a nivel licenciatura, ¿no? Entonces, de eso se trata, continuar este tema de la investigación, pero que ahora ya vaya a una metodología de investigación-acción. ¿Y por qué de investigación-acción? Para que los proyectos de ellos puedan ser ahora autosustentables, ¿no? Ver otras posibilidades para ellos dentro de sus propios colectivos. Súper interesante, Ofe, el que nos platiques parte de lo que plasman los artesanos en las muñequitas para que no quede únicamente como el recuerdo, ahora el souvenir queretano cuando vienen y nos visitan pues turistas nacionales e internacionales, sino que veamos que en el trabajo, en la labor que hacen las manos artesanas, ahí está. Ya lo mencionabas tú, las florecitas del maguey, toda la cosmovisión que tiene que ver con lo que ellos también ofrendan a la Pachamama, que es nuestra madre tierra, y que ahí está reflejado. Pues hablemos ahora ya un poquito sobre el momento en que se reconoce a Lele y a Don Shu como Patrimonio Cultural de Querétaro. Bueno, el momento fue también en el mes de septiembre del año 2018. Y ahí se convocaron a diversos grupos artesanales, vuelvo a lo mismo, no a todos, pero la cuestión aquí importante es que dentro de la lectura de la declaratoria, en ningún momento se lee el tema de los bordados o del valor simbólico de los mismos. Es así que es lo que causa... podríamos llamarlo cierta molestia, ¿no? Cierta molestia. Y por supuesto que me parece muy justo que ciertos grupos de artesanos hayan tenido esta incomodidad, porque los bordados son sus formas de expresión, es lo que comunica, es lo que las voces, ¿no? Lo que las voces suenan y resuenan a través de todas sus saberes. También nos habla de que son estas habilidades en las que ellos pueden plasmar todos estos valores identitarios que se han conformado a través de su memoria colectiva y lo que también se porta en esta memoria simbólica. Y yo quisiera señalar también que justo me toca ir a la declaratoria allá en Amealco, en la cabecera principal. Y bueno, sí, efectivamente se refleja todo lo que tú nos estás comentando, Ofe. Fue muy selecto el grupo que estuvo dentro inclusive cerraron ahí con carpas para que participaran en el acto conmemorativo de la declaratoria como tal de este reconocimiento que se les hizo a los artesanos, a las artesanas. Y bueno, escuchamos al inicio también la voz de Isabel, como les había mencionado, de Isabel Pascual, donde ella pues nos platica también mucho de lo que tú has venido diciendo, del símbolo o lo que representa simbólicamente cada una de las muñequitas, que es una manera muy linda en cómo ella lo hace, porque ya le encontramos el adjetivo, es una relatora de historias, le gusta mucho contar historias de su comunidad y bueno, nos ha platicado esto. Ofe, pues ya casi vamos a cerrar nuestra entrevista, pero sí me gustaría también en qué queda tu tesis. Ya la tienes, ya pues la has presentado, pero ¿qué hay con respecto a todo lo que tú obtienes para que también sea benéfico hacia el grupo que te permitió realizar esta investigación, que justo tú lo acabas ya de señalar varias veces, es la comunidad de Amealco, específicamente de San Ildefonso Tultepec? Sí, así es. Bueno, lo que va, por supuesto que no se queda aquí, en un primer lugar es el reconocimiento y mi gratitud, ¿no?, a todo el grupo artesanal. Y lo que sigue ahora es darle continuidad a este trabajo de investigación, pero ya va a cambiar, ahora se va a hacer un libro, esta tesis se va a convertir en un libro en donde toque más a fondo estos temas que sí se quedaron un poco en el aire, hablar también de este tema del patrimonio inmaterial, que no se tocó de fondo, y me parece también necesario hablar de la propiedad intelectual, que es todo un tema en esta investigación que sí
sí lo plasmo aquí. Entonces, bueno, y también de la sabiduría ancestral, pero ahora en este tema, ya les bien decía, desde el patrimonio inmaterial, pero de un punto de vista desde la medicina tradicional, ¿no? Entonces, bueno, la investigación continúa, pero ahora ya se verá en una forma de libro, ¿no? Pues qué alegría que puedas compartir tu conocimiento. En un momento nos das tus redes sociales, porque muy seguramente de nuestro auditorio que nos ve y nos escucha querrá leer lo que tú has investigado y que seguro el próximo año, ojalá que salga del horno ese libro, para poder conocer más acerca del sentir, del pensar, del artesanado queretano que elabora las muñequitas Don Shu y Lele, y que les invitamos a no solamente verlas como muñequitas de trapo. Hay mucho detrás de todo ello que se plasma en la tesis de investigación de la maestra Ofelia Muñoz, y les invitamos para que pues puedan acercarse a todas estas comunidades, San Ildefonso, Santiago Mezquititlán, aquí mismo en Querétaro sabemos que hay espacios como el SEDAI y que también las mismas artesanas pues siguen, y artesanos, porque también ellos elaboran muñequitas, pues siguen ofreciéndolas en las calles de nuestra hermosa ciudad. Ofe, muchísimas gracias por habernos compartido este hermosísimo trabajo que has realizado y como lo dices también gracias a los artesanos que te apoyaron. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y mi red social en Facebook es Ofelia Muñoz, con PH, el Ofelia, siempre digo que para conservar el latinismo. Entonces, ahí en el repositorio de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, ahí pueden encontrar este trabajo de tesis. Muchísimas gracias. Pues ya, después de haber escuchado a la maestra Ofelia, a quien verdaderamente le agradecemos el espacio y el tiempo de haberse dado para venir aquí a cabina de los estudios de TV UAC, y nos haya platicado sobre todo el trabajo de investigación científica social que realizó, ver un poco la otra cara de la moneda de lo que viven nuestros indígenas aquí en Querétaro, pero sobre todo destacar el valor simbólico que ellos les dan a este objeto cultural que son Don Shu y Lele. Esperamos que les haya agradado esta interesante entrevista y también la parte de la relatoría del origen de ambas muñequitas que tuvimos con Isabel Pascual. Se despide de usted Ruth Soto, les agradecemos mucho la bondad de su atención. Les recuerdo, como siempre, somos comunidad y Zupahuac sigue contigo. Hasta una próxima edición.